El Arranque con Maximiliano Legui. 39 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Seguimos en El Arranque, seguimos informándote y contándote sobre los problemas que están habiendo en este momento en el país. En este momento, hay que decirlo, arrancó todo en Chubut con las manifestaciones docentes y esto ha terminado generando un paro nacional de los encargados de la educación, de los docentes, y está conectada con nosotros Silvia Almazán, que es secretaria general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación, de SUTEBA. Silvia, muy buenos días, bienvenida a El Arranque. Hola, buenos días, gracias por la comunicación. No, por favor. Soy adjunta, general adjunta. General adjunta, perfecto, ahí está. Bueno, Silvia, comentanos un poquito cómo termina surgiendo esto, cómo termina llegando a un paro nacional, porque sin duda ayer lo charlábamos, la verdad que alarma lo que está sucediendo en Chubut en estos momentos. Y la verdad que sí, es una situación bastante grave, una dilación de un conflicto en el que no intervinieron para resolver ni el gobierno de la provincia de Chubut, pero tampoco el gobierno nacional. El problema es la demora que lleva, en algunos casos de un par de meses, del cobro del salario de los docentes y también de los trabajadores estatales. Usted sabe que en el marco de este proceso inflacionario, del impacto de la política económica que va deteriorando el poder adquisitivo del salario de los docentes y las condiciones. Hola, Silvia. También, ahí está. así también de todos los trabajadores y trabajadoras, si ya los salarios no alcanzan, no cobrar durante un par de meses, siendo más del 75% de los docentes jefes o jefas de familia, la verdad que genera situaciones de angustia, de indignación y de mucha zozobra. Pero además se vio agravado porque en un accidente, volviendo de una de las acciones que se vienen haciendo en Chubut para demandar el pago de los salarios, fallecieron dos docentes, Jorgelina y María Cristina. Sí, claro. Y tenemos que volver a decir que eran muertes evitables, que Jorgelina y María Cristina querían estar en la escuela, no está realizando acciones para cobrar lo que era justo, que es el salario. Por eso estamos aquí, una delegación de docentes de todo el país, de las distintas organizaciones que integramos la CETERA, Claro. para abrazar a los compañeros y compañeras que están dando esta lucha ya desde hace 9 semanas, para que tome dimensión nacional este conflicto y no quede aquí aislado en la distancia que puede significar todos los territorios patagónicos, ¿no? Sí. Por eso creemos y estamos convencidos que tiene que haber un acuerdo entre la provincia de Chubut, el gobierno de la provincia de Chubut y el gobierno nacional para, sin más dilaciones ni especulaciones políticas, resolver el conflicto y que los docentes cobren sus salarios. Silvia, y bueno, digo, creo que yo al menos no recuerdo tantos casos que hayan comenzado como un conflicto local, como es esta situación, y hayan llegado a un paro nacional. Se me viene a la mente ahora rápido el caso de Carlos Fuentealba, que había arrancado en Neuquén y terminó siendo una situación nacional. Digo, todavía no ha habido ningún tipo de comunicación por parte de las autoridades provinciales o nacionales, a pesar de que el conflicto ya lleva varios días. Ha habido comunicaciones, pero no avanzaron en un acuerdo. Claro. Por lo menos, si ha habido transferencias o no, como está diciendo el gobierno nacional, los docentes no han cobrado el salario en la provincia de la provincia de Chubut. El gobernador de la provincia de Chubut dice que no ha recibido o no da cuenta por lo menos de haber recibido esos recursos. Entonces, en el medio están los trabajadores y trabajadoras de la educación sin percibir su salario. Y Silvia, te consulto, ¿ha tenido algo que ver? Digo, sin dudas, las dos muertes son causa suficiente para hacer de esto una cuestión nacional, pero digo, ¿tuvo algo que ver también el tema de la noticia que se conoció que el gobernador pensó en aumentarse el salario a él mismo y a toda la planta política de la provincia? Digo, ¿esto también es como un desencadenante de todo lo que está sucediendo? De lo que sucede en la provincia de Chubut es un agravante, pero el agravante principal es que si trabajadores de la educación y estatales no cobran su salario, la economía interna de la provincia también se detiene.
También impacta en los comercios, en las pymes, hay un círculo en torno del consumo que generamos los trabajadores y trabajadoras, que se empieza a detener en la provincia de Chubut. Por lo tanto, que en ese marco de una situación grave se intente aumentar la dieta de legisladores y funcionarios del gobierno, la verdad que es de una insensibilidad, porque la prioridad acá es el salario de los docentes y de los trabajadores estatales. Sí, claro, claro. Silvia, y te consulto porque también estamos en una época electoral en la cual ahora el 27 de septiembre arranca la campaña nuevamente y todos los candidatos seguramente van a estar diciendo, no, bueno, sin duda lo más importante para que la Argentina salga adelante es la educación, es la educación, es la educación. Pero bueno, después terminan pasando cosas como esta, ¿no? Digo, ¿qué es lo que crees vos en tu experiencia que es lo más importante que necesita la educación argentina hoy? La educación argentina necesita, por supuesto, financiamiento, porque en estos años se han reducido los presupuestos que están destinados a educación, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, la porción del presupuesto general que le correspondía a educación representaba el 29,5%. Hoy representa el 23,5%. Claro. Esa reducción también se da a nivel nacional. Entonces el tema del financiamiento, de la inversión, de garantizar políticas para que se cumplimente de manera efectiva el derecho social a la educación, para niños, para jóvenes y para adultos. El cumplimiento de las leyes educativas, que allí plantean en términos de proyecto de educación, de proyecto de país, a nosotros eso también nos parece una centralidad porque se están incumpliendo varios de sus artículos en el tránsito de estos años. Creemos que el tramo de la obligatoriedad tiene una centralidad, que es el nivel inicial y la escuela secundaria, que son los dos niveles que mayor expansión están teniendo en el marco de las leyes educativas en estos años. Necesitan cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los edificios escolares. Silvia, por supuesto, el funcionamiento de la paritaria y los edificios escolares. Recuperar, que las familias recuperen que el espacio de la escuela es un espacio seguro. Y en eso avanzar en educación pública de calidad, ¿no? ¿Qué cuestiones como pueblo creemos que tenemos que enseñar desde las escuelas? Silvia, Nicolás Patiño te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si no hay acuerdo, ¿van a seguir con el paro? Eso lo vamos a ir evaluando. Estamos evaluando. Ayer fue la Jornada Nacional de Duelo, con un abrazo solidario de todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, y en las escuelas, con las comunidades educativas, con los estudiantes, se hicieron muchísimas demostraciones de solidaridad con Chubut. Hoy el paro tiene una altísima adhesión. Y lo que reiteramos, nosotros, más que pensar incluso en las medidas de fuerza, lo que queremos es que el conflicto se resuelva. Sí. Que los docentes de Chubut y los docentes de todo el país estén en las escuelas trabajando con la seguridad que van a cobrar su salario en tiempo y forma. Silvia, y te retrotraigo a la respuesta anterior que decías en cuanto a la educación de calidad. ¿Qué es lo que queremos enseñar en las escuelas y qué es lo que queremos que aprendan nuestros chicos? Imagino que dentro de eso están, por ejemplo, la educación sexual integral, la educación en temas de género y demás. Imagino que esto va de la mano con lo que planteas, ¿verdad? Hay una agenda actual, una agenda de este tiempo. A veces los adultos suelen mirar con melancolía su adolescencia y piensan que las mismas cuestiones que nosotros aprendíamos en esa franja generacional es la que tienen que aprender los jóvenes hoy. Hoy tienen muchas expectativas los adolescentes y jóvenes, los niños, la tecnología, la alfabetización digital, las ciencias, la investigación y también dentro de ello todo lo que tiene que ver con los derechos ciudadanos, fundamentalmente. Claro. Dentro de esos derechos ciudadanos es conocer su historia, conocer su identidad, conocer cuáles son sus derechos y en el marco de eso también su identidad, el tema género, la educación sexual integral,
preventivo ante tantas situaciones que en estos días se están dando, ¿no? Los femicidios, Sí. particularmente niñas, incluso víctimas de diferentes situaciones de abuso. Creo que esto tenemos que trabajarlo con las nuevas generaciones y trabajarlo también las generaciones adultas. Tenemos que tener una actitud responsable en ese sentido, ¿no? Y te consulto también, ¿qué opinas de la educación a nivel nacional? Porque, digo, por ahí hoy lo que se ve o lo que sucede es que según a la escuela que fuiste y en la ciudad y provincia a la que concurriste, es distinta la educación. Digo, hoy no aprende lo mismo un chico de Entre Ríos que un chico de Capital Federal, que otro de Neuquén, uno de San Juan. Digo, ¿se puede llegar a unificar de alguna manera los contenidos y que todos los chicos aprendan en igualdad de condiciones? Ahí hay dos cuestiones en lo que nos planteas. Igualdad Sí. de condiciones, creemos de condiciones y de oportunidades y posibilidades. Eso se tiene que garantizar a través de políticas públicas. Claro. Pero lo otro es si todos tienen que aprender los mismos conocimientos en Jujuy o en Neuquén. Hay algo que tiene que ver con lo regional, con lo Sí. territorial, con el proyecto también de la provincia en el marco de una región Sí. geográfica, económica y social y en el marco de un proyecto de país. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que discutir. ¿Cuál, en todo caso, qué es lo común en la formación de las nuevas generaciones que nosotros desde la Argentina nos planteamos para nuestros niños y nuestros jóvenes? Claro. Esto que yo decía, que de la historia, que respecto de la geografía, son los kilómetros que tienen que aprender o qué es lo que pasa en torno a esos kilómetros y de esa superficie. ¿Cuál es la vida cultural? ¿Cuál es la vida social? ¿Para qué de cada una de estas cuestiones? Creo que más que nada a construir preguntas y de manera colectiva también construir algunas de las resoluciones. Nos parece que eso en ese sentido, ¿no? Hay mucho que pensar y proponer, pero ya se está haciendo en muchas escuelas. Miren, a veces de las distintas provincias ha habido escuelas reconocidas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional por los proyectos que desarrollan. Escuelas técnicas, escuelas secundarias, escuelas primarias. Recuerden las últimas olimpiadas que ha habido de Sí. matemáticas, de ciencias, de informática, Sí. el reconocimiento de los primeros lugares que han tenido estudiantes de distintos partes de nuestro país. ¿Qué no podrían hacer nuestros niños y niñas si hubiese un financiamiento, si las escuelas estuvieran en condiciones, los materiales y equipamientos, se actualizara continuamente la formación de los docentes? Creo que la centralidad está puesta ahí. En el marco de la Ley de Educación, desde su implementación en el 2006, se avanzó en la escolarización, en la universalización. Es más, la educación superior, la educación terciaria, tiene un reconocimiento hasta los documentos de los organismos de crédito internacional, cómo creció la escolarización en Argentina en los primeros años de este siglo. Está a nivel, en los primeros lugares junto con Uruguay. Sí. Eso es fundamental. ¿Cómo seguimos garantizando que niños y jóvenes, que son algunos primera generación, que llega a cumplir un ciclo integral de educación, ingresen, permanezcan y transiten y egresen de cada uno de esos niveles y modalidades? Necesitamos tener más estudiantes en los institutos terciarios, en las universidades, pero para eso hay que pensar la educación como una herramienta para un desarrollo de un país más justo y más solidario, que no es Sin la duda. situación en la que hoy nos encontramos. Se profundiza la desigualdad, se profundiza la pobreza. Estamos teniendo que demandar desde las escuelas, con las comunidades, que se garanticen los comedores escolares. En una provincia de Buenos Aires que produce alimentos, que exporta alimentos, tener que plantear, hacer visible que tenemos niños y niñas con hambre, que el alimento más importante o el único a veces es el que podemos brindar desde las escuelas, en verdad habla de las prioridades que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ha puesto respecto de este presente, porque cuando los discursos muchas veces se habla de niños y niñas respecto al futuro. Para que haya futuro tiene que haber presente.
Sin duda, sin duda, sin duda, Silvia. Bueno, la verdad que te agradezco este tiempo que nos has destinado. Muy clara tu explicación. Me quedo con algo que dijiste, digo, la Argentina ha conseguido en Olimpiadas Matemáticas, en ferias de ciencia, ha conseguido primeros puestos con la educación estando como está, ¿no? Digo, lo que seríamos si realmente a nuestros dirigentes políticos les interesara la educación de nuestros chicos. Ojalá que cambie todo y que todo vaya para bien allá en Chubut y bueno, y a nivel nacional también. Y desde ya te agradezco y tenés los micrófonos de la radio abiertos para cuando lo necesites. Muchísimas gracias. Si hay escuela pública y tiene este desarrollo, es el compromiso de las comunidades educativas, de los estudiantes y abrazados con los docentes. Es una lucha de nuestro pueblo, no es parte de nuestra historia la escuela pública. Sin duda. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Era Silvia Almazán, secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación, de SUTEBA, que está en Chubut en este momento en la manifestación, en este marco de este paro nacional que hay en la educación por la muerte de 2 docentes en la provincia de Chubut. Durante 90 minutos, Maximiliano Lecchi le pone voz a los temas más importantes de la actualidad. El arranque. La información precisa que necesitas para comenzar tu día. Me quedo picando una cosa, pero no sé si... A ver, cómo planteártelo. Porque hay veces que trato de ser bastante respetuoso con eso. Y me pasa con otros invitados y lo dejan y pasa. ¿Por qué dijiste lo de familia y libertad? ¿Del presidente? Sí. Porque él asumió un compromiso conmigo. No voy a ser enigmático, te lo voy a contar con algún detalle, no voy a entrar, si no, no vamos a terminar más. Pero cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. Yo le dije que no podía, bueno, que sí que no, finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Eso no solamente es meterse con la libertad, en este caso la mía, sino también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida, porque vivimos en una república en donde los poderes son independientes y esto que tanto se le critica al gobierno... No te quiero sacar de esta. Sí. Pero sabes que es muy grave lo que estás diciendo y podés tener algún tipo de inconveniente y mañana te pueden citar de oficio. Pero no tengo problema, tengo el teléfono, los WhatsApp, así que con gusto los voy a llevar. Sí, sí. Es más, no solamente tengo los WhatsApp, sino que saqué fotocopia, capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano. Bueno, escuchábamos a Daniel Vila con Alejandro Fantino denunciando algo que es gravísimo, ¿no? Las presiones por parte del presidente Mauricio Macri o de allegados al presidente en contra de él y de su medio. Recordemos que es el director del Grupo América. Sin dudas esto impacta. Sí, la denuncia de Vila es la primera vez que un empresario de primera línea admite públicamente este tipo de presiones del macrismo. Días atrás el detenido empresario Fabián de Sousa había declarado ante la justicia el mismo tipo de presiones contra el grupo Indalo. Bueno, a ver, evidentemente esto es algo que se empieza a saber ahora porque la gente, creo yo, que empieza a ver la posibilidad de que este gobierno no continúe, porque digo, si vos sos un empresario, tenés una empresa, no podés, en caso justamente de recibir presiones por parte de un gobierno, no es muy conveniente que salgas a denunciarlo en el medio del mandato de ese gobierno, digo, para
para que termines con más presiones aún. Evidentemente están viendo que hay posibilidades de que el gobierno de Cambiemos no continúe. Y bueno, esto quizás, de ser una práctica habitual, probablemente se vea repetido, como se vio repetido en casos de otros gobiernos, ¿no? Digo, cuando se fue el kirchnerismo también, una vez que se fue, todos empezaron a